Hola, hola maestra, compañeros. El día de hoy me toca exponer sobre el teatro isabelino. Yo les voy a hablar sobre quién fue la reina Isabel, sobre qué fue el teatro y la importancia del teatro en el siglo XVI. Pero antes de meternos más en el tema y en el contexto, pues yo creo que para que funcione bien esta exposición, pues tenemos que estar un poquito ad hoc, ¿no? Ahora sí. El teatro isabelino es el nombre que recibe el teatro renacentista inglés. Tuvo su momento de máximo apogeo durante el reinado de Isabel I de Inglaterra en el siglo XVI, de la cual proviene su nombre. Luego de la reforma religiosa de Enrique VIII, quien separó a Inglaterra de la Iglesia romana y fundó el anglicanismo, se produjo en Inglaterra un auge del nacionalismo y de las ideas humanistas. El largo y próspero reinado de Isabel I, su hija, favoreció el florecimiento de la cultura. El teatro, liberado de los temas religiosos, floreció impulsado por la reina, quien utilizó la enorme popularidad de estos espectáculos como herramienta política. Los espectáculos teatrales pasaron de ser puestas en escenas callejeras que se presentaban en plazas, ferias o atrios de las iglesias a presentarse en edificios construidos únicamente con este fin, con actores profesionales. Durante el mediados del siglo XVI, en Inglaterra, se construyeron numerosos teatros, quienes competían entre sí para ver quiénes tenían la convocatoria del público. Y ahora pasemos con las características del teatro isabelino. Significó el primer paso hacia la profesionalización del teatro. Surgieron varios empresarios teatrales y compañías de actores profesionales. Estaba regulado por la monarquía, que controlaban los temas y obligaban a los actores a tener un patrocinador miembro de la aristocracia. La primera compañía teatral de actores profesionales fue The Leicester's Men, del conde de Leicester, miembro de la corte y favorito de Isabel I. La profesionalización de la actividad teatral hizo necesaria la apertura de edificios únicamente específicos para la actividad. Así se abrieron los primeros teatros. En 1576 se abrió el primero, llamado The Theatre. Lo siguieron The Curtain, The Blackfriars Theatre, The Rose, The Swan, entre otros. Los teatros eran un edificio cerrado, con un patio central descubierto. Tenían el escenario techado y graderías. El público se ubicaba en las gradas y en el patio central. Detrás del escenario habían diferentes habitaciones que servían para depósito, lugar de vestuarios o donde se desarrollaban las escenografías. Si bien comenzaron a aparecer escenografías más complejas y efectos especiales como mecanismos para hacer que un personaje apareciera, en las puestas en escena se llevaban convenciones mediante síntesis. Por ejemplo, un árbol podría significar un bosque, una silla se podría entender como si fuera un trono, y una persona con botas de montar era un caballero en su caballo. Está destinado al público heterogéneo, siendo un teatro de corte popular. Rompe con todas las unidades establecidas por Aristóteles, que rompe con lugar, tiempo y acción. Intervienen diferentes géneros teatrales en el desarrollo de una sola obra. Existe la alteración de la prosa con el verso y fusiona los personajes plebeyos con los nobles. Las mujeres no tenían permitido participar en la actividad teatral, ni como autoras, ni como empresarias o actrices. Los personajes de los roles femeninos eran interpretados por varones adolescentes. Y ahí es donde nació el arte del drag. Pero bueno, ese es otro tema que en un momento retomaremos. Por ahora continuemos con el teatro. Y por supuesto que para que esas obras tan importantes se llevaran a cabo, se necesitaban de autores, entre los cuales destacan nombres como Christopher Marlowe, autor dramático y poeta. Es considerado el primer gran dramaturgo inglés. Entre sus obras se destacan La trágica historia del Dr. Fausto y Eduardo II. Sus obras son características porque tienen un personaje que es un arrebatado por las pasiones. Benjamin Johnson, dramaturgo que se caracterizó por caricaturizar personajes de la época. En sus obras, muchas de ellas comedias, se encargaba de criticar las costumbres y creencias de la burguesía. En sus obras destacan El alquimista, El zorro y La feria de San Bartolomé. William Shakespeare, poeta, dramaturgo, actor y empresario. Es considerado uno de los autores más importantes de la literatura inglesa. Escribió tragedias, comedias y obras históricas que han sido adaptadas y representadas hasta la actualidad. Obras como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth,
Mucho ruido y pocas nueces, El mercader de Venecia y El sueño de una noche de verano. Y ahora vamos con las 5 obras más importantes del teatro isabelino. Romeo y Julieta. Fue escrita por Shakespeare. Cuenta la historia romántica de dos jóvenes de 16 años que se enamoran, pero son pertenecientes a familias enemigas, siendo las familias más poderosas de Verona, y siempre han tenido pleitos entre sí. El alquimista, de Ben Jonson. Cuenta la historia de un mayordomo que aprovecha que su amo se va por un largo periodo de tiempo para montar un consultorio alquimista en su casa donde estafa a las personas que acuden a él. Mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare. Es una obra que se basa en el daño y el amor que pueden causar los malentendidos y la traición. Doctor Fausto, escrita por Christopher Marlowe. Su trama se centra en un hombre que vende su alma al diablo para obtener conocimiento y poder. Eduardo II, de Marlowe. Trata del problemático reinado y la lamentable muerte del rey de Inglaterra, Eduardo II, y la trágica caída del orgullo Mortimer. Bueno, y ahora hablemos un poco del tema más importante, o sea, la reina Isabel I de Inglaterra. Yo. Ay, stop. Ay, que me caigo. Pero bueno, para entrar en este tema, pues los tengo que poner un poco en contexto. Yo soy la reina Isabel I de Inglaterra, goberné durante el siglo XVI. Soy hija de mis padres, Enrique VIII, seguramente lo conocen, ¿no? Archirreconocido Enrique VIII. Y Ana Bolena, su segunda esposa de 6. Pero bueno, yo tenía una hermana llamada María, que fue hija de su primer matrimonio. Les decía que yo no siempre fui la heredera al trono. La cosa es que yo tenía una hermana mayor, mi hermana María, que fue hija de mi padre, Enrique VIII, con su primer matrimonio, Catalina de Aragón. Sí. De 6, sí, 6 esposas. Y de ahí viene el musical Six de Broadway. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahí explican cómo mi madre murió decapitada y la ambulancia pasaba así, igualito. Y la cosa es que yo no siempre fui la heredera al trono. De hecho, era mi hermana María. El problema es que mi papá no quería una heredera, quería un heredero, hombre. Y lo que hizo fue mandar a Catalina de Aragón afuera y mandar a la banca a María. Entonces llegó Ana Bolena, mi madre, y nací yo, otra heredera. Sí, entonces a mi papá como que no le encantaba la palabra heredera y él quería la palabra mágica de heredero. Entonces mata a mi madre y se casa con su tercera esposa, Jane Seymour. Y al fin llega mi hermano, el Edu. A mí me quita lo heredera, me manda a la banca con mi hermana María y ahora me convierto en una hija bastarda. Y bueno, después de que tuviera a mi hermano el Edu con su esposa, no sé qué número fue porque ya perdí la cuenta, pues pasa lo que todo el mundo se temía que pasara, mi padre se muere. Sube al reinado mi hermano Eduardo y pues mi hermano tenía la salud como el pie de un hámster y se muere. Después llega mi prima Juana, se proclama reina y pasan 7 días y la matan. Después sube al trono mi hermana María, porque ya no había evidentemente nadie más, entonces tuvieron que recurrir a los de la banca. Empieza mi hermana María, pasan pues un tiempecito, se pone mal y se muere. Y entonces sigo yo. Dale que yo tenía miedo de morirme porque era tradición que todos los que subieran al reinado se murieran. Y España nos estaba atacando a Inglaterra. Inglaterra obviamente tenía miedo de que la reina, la última que quedaba en la banca para subir al trono, también se muriera en poco tiempo. En ese momento yo me tenía que mostrar fuerte, poderosa, la frente en alto, todo esto, padre, chido todo. Tenía miedo y así Inglaterra no se podía dar el lujo de quedarse sin reina. Pero para esto todo bien, digo,
Todo iba marchando excelente. Yo tenía 11 años, era políglota, hablaba más de 7 idiomas con fluidez. Aquí humildemente. Bueno, y aparte de hablar fluidamente los 7 idiomas, había sido súper estudiada en matemáticas, historia, geografía, inglés, retórica. ¡Wow! Mi maestro me había dicho que yo tenía la inteligencia suficiente como la de un hombre y no como la de todas las mujeres en ese tiempo. Y pues bueno, después de tener a su reina inteligentísima, pues todo iba perfecto. Había estabilidad, todo bien. Inglaterra era lo mejor. Cuando de repente todo empieza a empeorar, porque 4 años después de empezar mi reinado, me llega la viruela. Y bueno, pues claro que la gente tenía mucho miedo, como se nos muere esta reina, a ver qué nos queda. Y yo pues me recupero. Me recupero y tengo que mostrar mi lado fuerte, grande, como toda una reina de la que soy. Con la frente en alto. Porque digo, esta reina, mira, antes muerta que nada, ¿eh? A mí el trono no me lo quita nadie. Llevo 4 años más que los demás perdedores que se murieron a los pocos días. Y yo tengo que seguir mostrándome fuerte y poderosa, como hasta ahora. Y en mi época se creía que la belleza de una mujer amplificaba su poder. Entonces yo siempre me tendría que mostrar on point, just queen. Lo que no tenía contemplado era que la viruela deja marcas en la cara de las úlceras que te salen cuando te enfermas. No lo busquen en Google. Y entonces tenía que recurrir a algo para que no se me vieran las marcas. Afortunadamente, lo bien visto en mi época era que la mujer tendría que ser muy pálida, tenía que tener una frente alta, la ceja curveada, y bueno, eso te daba también una posición alta en el poder. Bendito Dios, me tenía que pintar la cara de blanco. Las perlas significaban la pureza y la virginidad, por lo que yo había decidido no casarme. Luego vamos a entrar en ese tema. Bueno, no, nunca. 3 datos curiosos del teatro isabelino. En la época del teatro isabelino, los espectadores lanzaban monedas al escenario si consideraban que había sido una buena función la que habían visto. El término rómpete una pierna viene de la acción que tenían que hacer los actores al estar constantemente agachándose o arrodillándose para recoger las monedas que el público aventaba. Estructura del teatro isabelino. En el teatro isabelino no existía una estructura que dijera qué hacía cada quien. Por lo tanto, los actores estaban encargados de hacer sus accesorios, sus vestuarios y la venta de boletos. Algunos autores actuaban como actores, no había directores, por lo tanto, algunos actores también tenían que correr con la responsabilidad de pagar los gastos de la dirección y producción y todos los gastos de la obra. El vestuario en el teatro isabelino era colorido, rico y ayudaba a distinguir de diferentes clases sociales. Inglaterra se regía por leyes donde decían que la vestimenta, los colores y el tipo de vestuario limitaba diferentes clases y tipo social. Por eso cuando veían a un personaje con ciertas características y cierta vestimenta, ayudaba a limitar los roles de la sociedad. Y en temas más actuales podemos hablar de lo que nos queda del teatro isabelino en nuestros tiempos. Y es turno de hablar de The Globe Theatre, el teatro isabelino 100% auténtico que a la fecha está en funcionamiento en Reino Unido. Fue construido en 1599 por la compañía teatral de Shakespeare, los Lord Chamberlain's Main, en unos terrenos propiedad de Thomas Brent. Fue destruido por un incendio el 29 de junio de 1613. En junio de 1614 se construyó un segundo Globe Theatre en ese mismo lugar, que estuvo en funcionamiento hasta que fue cerrado por una ordenanza emitida el 6 de septiembre de 1642. En 1997 abrió sus puertas una reconstrucción moderna del Globe, llamada Shakespeare's Globe, aproximadamente a 230 metros de la parcela del teatro original. Desde 1909, el actual teatro Gulgood se llama Globe Theatre, hasta que fue renombrado en honor a John Gulgood en 1994.
Este teatro sigue activo dando funciones de obras escritas por los dramaturgos de estas épocas, pero con versiones modernas y actualizadas, entre las que destacan Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, Twelfth Night, The Merry Wives of Windsor, entre otras. También cuenta con eventos familiares y entrar ahí es una entrada a un viaje al pasado, por el que te transporta completamente el panorama y te hace sentir como parte del siglo XVI. Los precios oscilan entre los 123 pesos a 1,583 pesos. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta exposición y ya saben que la reina Isabel I de Inglaterra los estará observando hoy y siempre. Bye.